recibes WhatsApp y siempre. ¡Viva! Estamos de tu lado. Es porque yo cuento con la residencia Manos Arrugadas. Es una hermosa casona en la zona colonial que me ofrece nuevos saberes, salud, eventos artísticos y sobre todo que defiende mis derechos. Yani lo dice. No te quedes con las ganas. Gracias a ti, somos la compañía de telecomunicaciones. Estar presentes en 24 países tiene sus ventajas. Y vamos a comenzar por abajo, bien abajo, donde se encuentran nuestros 197.000 kilómetros de cable submarino que nos conectan de forma rápida y directa con el resto del mundo. Y si miramos para arriba, bien arriba, vamos a encontrar nuestros 6 satélites que hacen posible que llevemos conexión a los sitios más remotos, ayudando así al desarrollo de las comunidades. Cuando desde la corporación más grande hasta la empresa más pequeña te hablan de Claro Cloud, te das cuenta. En República Dominicana, hicimos realidad que reinventa el presente. Qué bueno es ser parte de algo tan grande y que sigue creciendo como nuestra fibra óptica, con la que conectamos miles de hogares y negocios para llevarles el Internet de mayor cobertura y velocidad del país, junto a un equipo humano valioso, dispuesto a ofrecer el mejor servicio. Y esto es solo una parte de lo que somos, porque lo que nos hace más grandes eres tú. Gracias por confiarnos el conectarte cada día a todo lo que es realmente importante para ti y por hacernos la red más grande de América y del país. En tu vida, claro que estamos. Usted está viendo ahora la Super 7. Sigue disfrutando de EN Televisión. Eres parte importante de este programa. Participa. 809-565-1077. Continuando con nuestro espacio en el día de hoy, la unidad en la diversidad es lo que puede empujar el carro del desarrollo en la República Dominicana. La posibilidad de que todas las partes envueltas, que el país cambie. Pero dele un turno primero para uno, a Bernardo. Para nosotros, sin lugar a dudas, eso se lo daremos a tiempo para que... Dele ese turno ahora, para que se llévese de consejo. Ahora ya no. Llévese de consejo. Miren, para nosotros es altamente gratificante ver que hay una juventud empoderada, calificada, con formación intelectual y técnica, que ha decidido incursionar no solo en la política, sino darle el frente a los problemas del país. Calidad y la capacidad que tiene para ver las cosas, sino para plantearse las cosas, con el cual usted puede estar o no de acuerdo en todos sus planteamientos o en parte de ello, pero hay que reconocer que junto con otros jóvenes de diversas organizaciones políticas ha puesto el punto sobre la I en la posibilidad de que el país alcance algunos niveles de desarrollo en cuanto a lo que necesita la nación dominicana: empuje de empleo, economía, estabilidad y transparencia. Sigmund Freud esta tarde, con el tema que está apasionando a los dominicanos: la inversión público-privada y los fideicomisos. Sigmund, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Salvador. Y
Gracias a todos ustedes por recibirme en el día de hoy, ¿verdad? Para discutir un poco estos temas que están en la palestra, tan interesantes, tan importantes para el país, como tú acabas de mencionar. Justamente hoy nosotros arrancamos con la información, con la noticia de la aprobación de la ley de fideicomisos ya en la Cámara de Diputados. Pero nos gustaría que de entrada, y antes de darle la palabra a nuestra compañera Anibel Carrosario, por razones pertinentes y puntuales, que le explicara de manera precisa a la gente qué es la ley de fideicomiso en la interpretación que tú tienes de ella. Ok. Lo importante es que, primero aclarar, nosotros tenemos fideicomisos en la República Dominicana desde el año 2011. La ley 189.11 crea los fideicomisos como un vehículo, un instrumento para el desarrollo del mercado hipotecario y la vivienda. Y por eso que ustedes han podido, o sea, toda la sociedad dominicana puede identificar que desde el 2012 hasta la fecha, el desarrollo del mercado hipotecario en materia de viviendas, principalmente de bajo costo o sociales, ha sido a través de los fideicomisos privados y algunos fideicomisos públicos que se han creado con esa finalidad, como es el caso del fideicomiso Juan Bosch, que en la denominada ciudad Juan Bosch ha construido alrededor de 6 o 7 mil unidades habitacionales y ha sido a través del fideicomiso. Esta ley lo que previó en aquel momento era la conformación de manera normativa de esta figura para promover el desarrollo de obras o de áreas de interés social, en este caso en específico el tema de la vivienda. Sin embargo, en ese momento se entendía que limitar el fideicomiso al simple desarrollo de vivienda era atar la mano a un vehículo, a un instrumento sumamente polifacético que podía realizar otros aportes. Es por eso que el presidente Danilo Medina en el año 2012 emite el decreto 9512 donde reglamenta de manera más específica los fideicomisos privados y por primera vez se identifica el concepto de fideicomiso público, que es aquel fideicomiso que estaría constituido por activos y aportes del Estado Dominicano de manera exclusiva. Desde ese momento hasta este momento, hasta 10 años después, se han creado en la República Dominicana cerca de 12 fideicomisos públicos. 7 por la gestión pasada del presidente Danilo Medina y 5 por la gestión del presidente Luis Abinader. Entendiendo que los fideicomisos ya llegaron a la República Dominicana para quedarse, para jugar un rol protagónico y por eso podemos ver fideicomisos relevantes como el mismo Juan Bosch, como RD Vial, como Parqueate RD, como el fideicomiso Fonvivienda y ahora como el fideicomiso Propedernales que también tiene una finalidad muy importante. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros llegamos al gobierno, como empezamos a potencializar el fideicomiso para desarrollar otras áreas como el transporte, el caso de Fitran, y el desarrollo turístico de Pedernales, y en aquel momento también se creó un fideicomiso se propone la creación de un fideicomiso para Punta Catalina, para la administración del proyecto de la planta de Punta Catalina, porque Punta Catalina en ese momento no tenía ninguna razón jurídica, personalidad jurídica donde iba a operar. Se generó todo un revuelo que ustedes recordarán sobre ese fideicomiso y el presidente decide promover la conformación de una ley de fideicomisos públicos. Porque hasta ese momento todos los fideicomisos se estaban regulando de manera muy escasa, por decirlo de una manera, por la ley 189.11, que era de fideicomisos privados, y por algunas disposiciones congresuales al momento de depositar los contratos constitutivos de los fideicomisos. Y es ahí que comienza a surgir el debate del fideicomiso público. Si ustedes se ponen a hacer memoria, nadie hablaba de una ley de fideicomiso público. Nunca nadie sugirió eso. El PLD nunca habló de eso, ni la Fuerza del Pueblo. Y no es hasta este momento en el cual se deposita este anteproyecto de ley de fideicomiso público, se aprueba en el Senado en mayo del 2022, o sea, hace 7 u 8 meses, se envía a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados entra a Comisión de Hacienda alrededor de junio del 2022. Se realizan alrededor de 7 u 8 vistas públicas, además de reuniones con diferentes entes, con los diferentes partidos políticos, con asociaciones para discutir la ley. Y en diciembre, cuando ya la Cámara de Diputados lo pone en agenda para su aprobación en el Pleno, es que surge todo este alboroto por parte de los partidos de la oposición atacando este proyecto de ley de fideicomisos públicos. En esencia, ¿qué es lo que tiene esta ley? Esta ley lo que tiene la finalidad es de regular por primera vez
los fideicomisos públicos en la República Dominicana, de dotarlo de un marco jurídico que actualmente no posee, que simplemente está contenido en su propio acto constitutivo, y aplicar algunas disposiciones importantes cuando se trata de manejo de fondos públicos, como por ejemplo, ley de compra y contrataciones, el tema de la Cámara de Cuentas, Contraloría, la ley de acceso a la información pública y también la regulación de estos fideicomisos a través de organismos como la Superintendencia de Banco, entre otros. Eso es más o menos la esencia de esa ley de fideicomisos públicos, y también configurar lo que son la estructura que debe tener todo fideicomiso público mínima, y el hecho de que todo tipo de enajenación de activos que se vaya a hacer en favor o en provecho del fideicomiso público tiene que pasar por el Congreso Nacional, como lo establece la propia Constitución de la República. Sí, Ese es un resumen de lo que... Si usted estuviese hablando con niños de sexto grado de primaria, o con adultos, porque hay muchos adultos en ese grado, ¿cómo se le podría explicar qué es un fideicomiso y por qué razón el Estado dominicano, más que el gobierno, está como en ese way? Y a su vez le pregunto algunos detalles del tema Pedernales, porque ya todavía en el día de ayer grupos ambientalistas como el Jaragua denunciaban que había una cantidad importante de terreno que iba a quedar, que son parte del Parque Nacional, y que iban entonces a darse la opción de que se explotaran en el fideicomiso. Yo sé que eso no se aprobó, pero finalmente, ¿cuál fue el acuerdo? Esas dos. Lo primero, un fideicomiso no es más que un vehículo autónomo, distinto al gobierno, a la administración central del gobierno de la República Dominicana, que se crea para desarrollar una obra o infraestructura de interés social, y que en principio por su naturaleza no puede ser desarrollada por el mismo Estado. Por ejemplo, construir viviendas en el proyecto Juan Bosch para que el capital privado entre, adquiera los terrenos y desarrolle unidades habitacionales no puede ser ejecutado a través de la administración central, porque no pueden confluir lo que es el patrimonio privado con el patrimonio público en manos del presupuesto nacional. Entonces se crea este vehículo en el cual se aporta un activo, ese activo recibe, ese vehículo recibe activos del Estado Dominicano, activos públicos y activos privados, para entonces poder lograr una obra de interés social. En este caso viviendas, y en otro caso, como el proyecto de Pedernales, un desarrollo turístico. O sea, la naturaleza del fideicomiso y la razón de ser de los fideicomisos surge por el hecho de que hay algunos elementos o algunas obras o algunos proyectos que el Estado Dominicano no puede promover por su propia naturaleza, por su propia conformación, por su propia rigidez, por su propia estructura. Entonces aloca ese activo, ese bien en ese vehículo, para que el vehículo sea un vehículo autónomo y pueda generar ese proyecto de manera puntual, sin necesidad de que tenga todos los rigores de lo que es una administración central, una estructura pública. Y con esto entonces también se diversifica, y ese vehículo simplemente tiene una misión especial y exclusiva: la promoción de ese tipo de proyectos. No es más que otra, y no puede salir de ahí. Entonces, a tu pregunta, Pedernales, y la cantidad de terreno que se supone era del parque, y que originalmente el gobierno lo incluyó en la propuesta para el fideicomiso. Te comento. Cuando nosotros hicimos el primer contrato, el contrato original del fideicomiso pro Pedernales, que lo enviamos al Congreso, el Estado Dominicano tenía un certificado de título de alrededor de 360 millones de metros. Es el certificado de título que fue logrado luego de muchos años de litigios, ¿verdad? En el cual se recuperaron todas las tierras que habían sido ocupadas y falsificadas, los títulos y todo lo demás. Ese terreno, esa área de 360 millones de metros incluía Parque Nacional Jaragua, Sierra de Bauruco, Valle de las Águilas, todo eso, Cabo Rojo, todo lo que comprendía esa zona, que es bastante amplia y extensa. En ese contrato nosotros especificamos una cláusula, el cual establecía que, a pesar de que ese era el título que nosotros teníamos en ese momento, la Dirección General de Alianza Público-Privada y el Fideicomiso pro Pedernales iba a proceder a iniciar un proceso de deslinde para excluir de ese título los 40 millones de metros en los cuales nosotros habíamos identificado donde se iba a ejecutar el proyecto de Cabo Rojo.
Como consecuencia de esto, iniciamos un proceso de deslinde con la Comisión de Titulación del Estado Dominicano. En ese proceso nosotros fuimos muy enfáticos de decir, mira, nosotros solamente necesitamos los metros que son necesarios para el desarrollo del proyecto turístico y que no toquen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Comisión de Titulación hace su trabajo, trabaja con medio ambiente, verifica y emite 3 certificados de títulos por un total de 44 millones de metros. Esos 44 millones de metros, cuando nosotros hacemos el replanteo, en principio aparecía que no existía ningún tipo de solapamiento con ninguna área protegida, ningún sistema nacional de área protegida. Por lo cual nosotros procedemos a redactar la adenda número 3 para entonces formalmente aportar ya esos 3 certificados de títulos y ya excluir esa parcela madre que habíamos hablado de los 360 millones de metros para que quede en beneficio del Estado Dominicano, porque ahí es que están todas las áreas protegidas. Bueno, cuando nosotros enviamos al Congreso por una medio ambiente, verifica de que cuando se pone el título con los polígonos, había un solapamiento con una área, se denomina Área Nacional de Recreo, Cabo Rojo, Pedernales, que es importante yo aclarar esto. Eso es como de amortiguamiento. Es un área de amortiguamiento. Eso no es un área protegida per se, tiene inclusive posibilidad de ser edificable y en la actualidad, es importante que lo sepa todo el mundo, lo que existe ahí es podemos decir los desechos de una explotación minera durante 30 años, porque es importante, los grupos medioambientalistas a veces olvidan que toda esa área fue explotada durante muchos años, la bauxita, material agregado, inclusive una cementera que estuvo funcionando ahí, con un área totalmente ya contaminada que tenemos nosotros que recuperar ahora. Entonces se identifica que existe esa área de amortiguamiento que la Comisión de Titulación nos explica en ese momento que había sido incluida porque es parte de lo que debe entenderse, es un área de amortiguamiento para que el master plan y el desarrollo edificable no colinde de manera directa con lo que es el parque, lo que sea la carretera, sino que hay que dejarle esa área de amortiguamiento para dejar esa área de desalojo, de despojo, por decir de una manera. Bueno, al final los grupos medioambientalistas fueron muy, muy rígidos con eso, que esa área de amortiguamiento no era necesaria, y nosotros, el presidente Luis Abinader, por instrucciones, nos reunimos en el Ministerio de Medio Ambiente con ellos y llegamos a un acuerdo y decidimos excluir esa área de amortiguamiento para tranquilidad de los grupos ecológicos y poder son como 4 millones y pico de metros. Okay, se excluyeron. Quedamos al final con 39 millones de metros, que son lo que fueron aportados ya en definitiva al Fideicomiso Pro Pedernales. Entonces nosotros nos comprometimos, 39 millones. Sí, 39 y tanto, un poquito más, un poquito menos. Nosotros nos comprometimos entonces a hacer el deslinde de esa porción y ese terreno dejarlo en favor y en provecho del Estado Dominicano. Ese fue parte del acuerdo en que llegaron los ambientalistas con el Ministerio de Medio Ambiente correcto, antes de ayer. Antes de ayer. Correcto. Ese fue el acuerdo principal, que le insertáramos a la adenda número 3 del contrato la exclusión de esos metros y que nosotros nos comprometiéramos a deslindar las mismas para sacar un título en provecho del Estado Dominicano. Carlos del Pozo. Gracias, Simón. La verdad que te agradezco que estés conversando esta tarde con nosotros porque en los comentarios que particularmente he hecho me quejaba de que quizás los fideicomisos son el mejor instrumento jurídico financiero que tenemos en los últimos tiempos. Sin embargo, entiendo, y así lo mantenía hasta esta conversación, de que hay aspectos que han sido mal explicados y esto llevó quizás en gran parte a la confusión. Tengo 2 preguntas. El gobierno dominicano en reiteradas ocasiones pues nos ha informado de lo bien que marcha la economía en la República Dominicana, crecimiento sobre el orden de un 5%, tenemos remesas, tenemos reservas como nunca en la historia. Y me pregunto, y quisiera que nos comentaras, ¿por qué el gobierno ha asumido el tema de los fideicomisos y da la impresión como un tema de vida o muerte? ¿Qué es lo que lleva a la economía dominicana en este momento, que está también, a asumir que los fideicomisos son una necesidad? Y por el otro lado preguntarte, para ahí mismo cerrar esta parte con 2 preguntas, ¿por qué el gobierno asumió las observaciones o las críticas tanto de la oposición como sectores que no tienen que ver con los aspectos políticos de juristas importantes, lo asumió como un enfrentamiento y quiso justificar de que porque en el pasado no se hizo, entonces ahora no tenían, vamos a decir, razones de hacer esos reclamos?
Mira, Carlos, lo primero es que no es que para nosotros los fideicomisos son debido a muerte. Lo que sí es que para la región sur del país el desarrollo turístico de Pedernales sí es debido a muerte. Para esos pobladores que viven ahí en la pobreza, que no tienen trabajo, que no tienen cómo alimentar a su familia y generarle educación a sus hijos, sí es debido a muerte. Entonces, nosotros que tenemos 2 años trabajando con el Fideicomiso Pro Pedernales en lo que es la estructuración de un proyecto, en lo que es la elaboración de un proceso en el cual ya hay cadenas hoteleras que han apostado a esto, que vamos a iniciar la construcción de los primeros hoteles dentro de 15 días alrededor, que nosotros ahora no defendamos el vehículo mediante el cual se está desarrollando esa región del país, sería irresponsable. Si nosotros permitíamos que se estableciera en el imaginario público de que los fideicomisos son una herramienta, primero, de privatización, como se pretendía establecer. Segundo, que los fideicomisos son un vehículo para ceder o enajenar bienes del Estado de manera gratuita o de manera irregular a los privados. Que los fideicomisos no iban a estar regidos por ninguna ley de transparencia. Que los fideicomisos eran una manera de proceder a regalar los activos del Estado. Si nosotros permitíamos eso, entonces íbamos a estar afectando y dañando un proyecto que no tiene por qué entrar en el debate político de la República Dominicana. Pedernales no debe ser objeto del populismo político en la República Dominicana, el debate electoral. Entonces nosotros entendíamos y teníamos toda la información del lugar que el objetivo no son los fideicomisos de la oposición. El objetivo es ralentizar los proyectos de infraestructura y de desarrollo del presidente Luis Abinader que están siendo desarrollados por esta figura, principalmente 2. Pedernales el primero, y Monorriel en Santiago, que se está haciendo a través del FITRAM. Entonces, como ellos no pueden atacar Pedernales, porque no es popular tú atacar el desarrollo turístico de una región, porque todo el mundo debe estar de acuerdo con eso, te ataco el vehículo y de manera indirecta, entonces te ataco el desarrollo. Por eso fue que nosotros defendimos de manera férrea eso y no por un tema de que es debido a muerte. Y las observaciones que hicieron los juristas, okay, por ejemplo, cuanto a las observaciones, Perdomo, Vidal Protentini, Olivo Suerta. Cuanto a las observaciones, como yo mencioné anteriormente, ¿no? La ley tenía 7 meses en la Cámara de Diputados, 7 meses. Se convocó a todos los grupos posibles. Allá asistió Finjus, asistió Ángel, asistió a Sofidón, asistió el CONEP, todo el mundo. Antes de diciembre. Sí, mucho antes de diciembre. Todos los partidos de oposición, se discutió de manera reiterada. Entonces, ¿por qué diciembre, 27, 28 ya, cerrada la legislatura? O el año, perdón, y se comienza a generar este debate como que se está acabando el mundo, como que estamos nosotros vendiendo la patria. Nosotros entendemos que las observaciones de tipo legal que tengan sustento, nosotros estábamos dispuestos a evaluarle. Así lo hicimos. Carlos, no sé si te diste cuenta que la Cámara de Diputados ayer hizo modificaciones al proyecto de ley e incluyó 2 modificaciones que habían sido solicitadas inclusive por partidos de oposición. Pero qué extraño, luego que insertamos las modificaciones, cuando lo llevamos a votación, ellos no votan en contra de la ley que ellos mismos proponen sus modificaciones. Entonces, ahí se evidencia que es un juego político. Y por eso nosotros tenemos que defender a uñas y dientes un proyecto de ley que nosotros trabajamos con conciencia, con tiempo, que no ha sido a la ligera, que tiene 1 año en discusión en las 2 cámaras. Entonces, ¿por qué razón permitir ahora que se vaya a cualquierizar un instrumento que ha tenido todo el tiempo para ser discutido y que simplemente ellos no han tenido el interés de discutir? Muy brevemente en ese punto, ¿qué hay de cierto de que el proyecto que originalmente se consensuó fue modificado por el Senado de manera en consulta con la oposición? No, eso no es correcto. No es correcto. En el Senado se aprueba el proyecto de ley como con algunas observaciones que le hizo senadores inclusive de la bancada oficialista. Se le insertaron ciertas cláusulas y los partidos de oposición no hicieron sus observaciones en ese lugar. Le hicieron en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados sí nosotros aceptamos varias de las observaciones que ellos propusieron. Bien, estamos dialogando con Sigmund Freud, director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas, responsable de uno de los temas que ha alborotado al país alrededor de la posibilidad del desarrollo del país y, como él mismo apunta, de la posibilidad del desarrollo de la zona, de la región más empobrecida de la República Dominicana, donde se precisa inversión, empleo, crecimiento, pero cómo se haga es lo que ha estado en discusión a partir de la introducción de nuevos fideicomisos públicos.
al Congreso Nacional y de la ley de fideicomiso al Congreso Nacional. Se incorpora con nosotros nuestro compañero Luis José Chávez y vamos ahora con Joana Parra. Muy bien, gracias Salvador por darme la palabra. Bueno, creo que tenemos aquí al hombre del momento, ¿verdad? Porque tiene más de una semana siendo tema nacional el tema de los fideicomisos y créame que en este espacio le hemos dedicado largas horas a comentar y a analizar lo que esto significa y el impacto que tiene para el país. Créame. Luis José también se encarga de que lo escuche. Venga a defender el tema, me imagino que esa es la frase, sobre todo. Sí, da la cara. Da la cara. Es un gran tema. No, y dicho sea de paso, es lo que más necesita el país, hacer los grandes debates y buscar las grandes soluciones. Si es el fideicomiso para Pedernales una gran solución, de nuestra parte nosotros lo aplaudimos. Pero ahí viene la pregunta. En ese proyecto de ley de fideicomiso pro Pedernales, si hay algo que se ve cuando uno comienza a estudiarlo y a leerlo, es las grandes exenciones que tiene este fideicomiso para la construcción de hoteles. No se le está cobrando ITEVIS, no tiene gravamen sobre el uso del suelo, no tiene, o sea, tiene un sinnúmero, incluso todos los vehículos, para comprar comida. Todos los vehículos que se van a usar en el desarrollo pro Pedernales van a tener exoneraciones por parte del Estado Dominicano contemplado en este proyecto de ley. Después que algo se convierte en ley, ya usted sabe cómo dice el refrán, ¿verdad? Ahora, después que tiene todas estas exenciones, la pregunta mía será, Sigmund, ¿solo recibiremos empleo o ese proyecto o esa visión que ustedes tienen de pro Pedernales dejará algo más a la República Dominicana o solamente los empleos que se tienen programados? Mira, Joana, qué buena pregunta esa, porque es preciso nosotros, en ese sentido, aclarar ciertas cosas. Lo primero que no debemos nunca olvidar, que el desarrollo turístico de Pedernales, como está concebido por esta gestión a través del fideicomiso pro Pedernales y los vehículos que provengan de el Estado Dominicano siempre será socio mayoritario. Ahora mismo el único dueño de la tierra está buscando una sociedad con el sector privado para que el sector privado haga las inversiones del lugar para las edificaciones hoteleras, el aeropuerto y todo lo demás, pero el Estado Dominicano siempre será socio mayoritario, lo que significa que las exenciones que pueda recibir esta figura o este proyecto no solamente van en beneficio del privado, sino que también van en beneficio del Estado Dominicano. Claro, dejo de recibir aquí, pero ¿qué recibo a cambio? ¿Qué significa esto? Para poder nosotros, para que el fideicomiso tenga y el proyecto tenga una viabilidad financiera, tenga rentabilidad para que el sector privado entre, porque ustedes saben que el sector privado no va a meter un peso si no hay ganancia, ¿verdad? Eso está lógico. Aquí nadie va a donar 600 millones de dólares que necesitamos de capital, más pagar un financiamiento de $1,000 millones. O sea, tiene que haber fuente de repago para el financiamiento y para la tasa de retorno del capital invertido. Para que eso pueda generarse, tiene que necesariamente existir una serie de exenciones fiscales para que el modelo financiero sea factible. Pero déjame decirte algo. De los beneficios que deje esa operación, el Estado Dominicano es socio mayoritario. O sea, cuando el fideicomiso o el vehículo se gana 100 pesos, el Estado Dominicano se va a ganar 40, 45, 50 pesos. O sea, no solamente es el privado. De lo que deje la rentabilidad de esos hoteles, el Estado Dominicano va a recibir un beneficio. Pero yo también... ¿Tiene algún plazo el Estado Dominicano para recibir ese beneficio? No hay plazo. No hay plazo. En el modelo, porque tú sabes que este tipo de crear un destino desde cero, no estamos haciendo una inversión en Punta Cana, Bávaro, que los turistas llegan solos. Que ya está vendido. Exactamente. Si no estamos haciendo este destino, que eso es lo importante, en una zona donde no hay fuentes de horas, entendemos que pueden mejorar. Esto es un proyecto que a los 8 o 9 años debe estar dejando beneficios. Si todo de retorno. Sin abrazo. Parte del social. El impacto social y económico en la zona. El social se está generando desde ya. Entonces, hoteles de Punta Cana. Los hoteles de Punta Cana tienen incentivos fiscales por la ley de Confotur que son similares a los que están ahí. O sea, una zona que ya está desarrollada, que tiene 20 años de desarrollo, que tiene hoteles que se venden solos, sin ningún tipo de publicidad, tiene exenciones turísticas. La ley de desarrollo fronterizo está ahí, que no te lo digo por ti. ¿Por qué algunos sectores
Y que es el acierte muy escueto y muy claro. Sin incentivos fiscales no hay manera de que eso se desarrolle. O sea que la no hay forma. exención de pago de no hay impuestos forma. es una forma sobre la renta de ITEVI y una serie de cosas. Accionista privado. Si ven un 18% de ITEVI, un 1% de impuestos de vehículos, de materiales, y toma entonces el modelo de negocio de Punta Cana o de Miches o de Puerto Plata, el cual no paga impuestos sobre la renta, no paga ITEVI, ¿qué va? ¿Y para qué yo voy a inventar a la región sur del país donde no hay nada? Más claro que hay. O sea, sin eso no hay desarrollo turístico. Bernardo. Conocemos que los empleos, inclusive 14,000 pesos cobran y ni hablar de dónde tienen que dormir y qué tienen que hacer. Salario mínimo, sí. Salario. En ningún sitio tú vas a poner con 14,000 pesos a un gerente. Entonces eso no hay que ni explicarlo. No, hay que explicarlo. No, eso no hay que. Hay tiempo y no lo encuentran. Ustedes, cuando digo para que Pedernales, todo el que está ahí se haga rico. Yo pregunto. Y esto lo llevo a lo que Aníbal preguntaba cuando inició de la persona que no entendemos, Ciudad Juan Bosch. La propiedad, el gobierno la cede a las personas que compran. No, en el caso de Juan Bosch lo que hace el Fidei que se privilegia el quien compra al final del día la vivienda. ¿Tener el título del terreno? No, allá. No, ese título va a estar siempre a nombre del vehículo en el cual el Estado sea el propietario o el mayor accionista. No, el vehículo que se genere sea el dueño de todo. Ya. Esa es la idea. Y te digo algo ahí. Es cierto que hay que mejorar los empleos o los salarios del sector turístico. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es la opción? ¿Qué opción tenemos para desarrollar el sur? Por eso lo decía, porque tú cedes todo. No es que se van a hacer ricos, pero te voy a decir algo. Que alguien me diera que de qué manera podemos nosotros generar 30,000 empleos porque va a beneficiar la región de Enriquillo completo. No hay otro rubro de la economía que pueda generar a mediano plazo 30,000 empleos. Porque echar las bellezas que tiene esa región, la gente, vamos a aprovechar porque el turismo no podemos desconocer. El turismo no tuviera como está en estos momentos, las reservas no estuvieran ahí. Entonces, la economía de la República Dominicana se encuentra así a nivel mundial por el turismo en gran medida. Entonces, si nosotros, todo lo demás, fauna, vamos al sector turístico. Yo creo que eso inclusive estaba más bajo de lo que tú mencionas. Sí, siguen 14,000. Lo subieron a 14,000 de 11 a 14. Bueno. Excúsame. No. Otra pregunta que yo creo que está en la zona. Yo pregunto, ¿qué han contemplado ustedes en diciembre para garantizar baje de ahí y el que se baje de ese barco queda en el pueblo? Mira, es uno de los grandes retos que tenemos. Y estamos trabajando con una mesa multidisciplinaria. Eso nunca se había visto. En esa mesa multidisciplinaria está agricultura, está educación para los temas educativos, el Infotep, el Ministerio de Salud, para los temas de servicios de salud, el Ministerio de Defensa, no recuerdo, y otros más importantes. Medio ambiente, turismo y medio ambiente. Exacto. Turismo y medio ambiente. Cuando lleguen los primeros cruceristas, lo que nosotros vamos a garantizar que existan, por lo menos, las condiciones básicas. ¿Para qué? Que los lugares que los cruceristas vayan a visitar haya condiciones básicas de una estructura, de sanidad, condiciones básicas para el turista y alimenticias. Por ejemplo, cuando vayan a los Yopelempito, cuando vayan a la Laguna de Oviedo, cuando vayan al pueblo de Pedernales, tienen que encontrar condiciones mínimas. Y se está haciendo una inversión en ese sentido y Turismo está encabezando esa mesa. De igual manera, hay otras cosas que tenemos que seguir desarrollando, porque definitivamente para poder nosotros dar todas las condiciones para que esos cruceristas puedan encontrar restaurantes, puedan encontrar tiendas, es un trabajo que hay que ir haciendo. Hay que educar el personal humano, los recursos humanos. Infotep ya ha ido haciendo eso con una instalación permanente que tiene ya en Pedernales y ha graduado a la fecha cerca de 700 egresados de diversas áreas del sector servicio. La Universidad Ocateva se va a instalar ahora próximamente también para reforzar el programa educativo que necesita la región. Sin lugar a dudas hay muchos retos que vencer, porque como decía, es algo donde no había nada y lo estamos creando. Ahora, nosotros entendemos que para diciembre, enero, que es donde están llegando los primeros cruceristas, tendremos las condiciones mínimas para que por lo menos los que se desmonten en los barcos puedan conocer de la parte turística de esa región y haya las condiciones mínimas para que haya un soporte de alimenticio, de sanidad y todo lo que se requiere para este tipo de turistas. Bien. Sidmo, antes de darle paso a mi compañero Luis José Chávez, hay una preocupación que se ha expresado en uno de los puntos de cuestionamiento a la ley y a los fideicomisos. Tiene que ver con la posibilidad de que puedan normarse por sí mismos en lo relativo a compras y contrataciones. Ha sido una preocupación en el sentido de que
de esa forma pudiesen no tenerse la suficiente transparencia a la hora del manejo de esos recursos que se están poniendo en manos del sector privado y público al mismo tiempo, aunque fuere en mayor medida, siempre en mayor proporción, en manos del sector público, del Estado Dominicano. Hay preocupación para eso. ¿Hasta dónde tendríamos la sombrilla de la ley de compra y contrataciones en los fideicomisos? Permítame agregarle a su pregunta también la ley 200-04 de libre acceso a la información. Primero con la ley de compra, Salvador. La versión aprobada por la Cámara de Diputados en el día de hoy, en segunda lectura ya, se eliminó los principios como estaba originalmente, que yo era y sigo siendo propongo y soy el que respaldo y promuevo que se establezcan los principios. Y explico ahora en un momento por qué. Se eliminó el tema de los principios como parte de las discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados, porque el PLD lo proponía como una de las condiciones para que aprobara la ley. Se eliminó. Para facilitar. Para que sea así, para facilitar. Se puso que sea la 340 completa, que rigiera los fideicomisos. Y como dije ahorita, al final, después que se eliminó, el PLD votó en contra. O sea, ya eso está en el proyecto que se fue para el Senado. Dice que los fideicomisos serán regulados de manera íntegra por la ley 340. Se le quitó ese ruido a eso. Se le quitó ese ruido que tenía, que para mí no debe ser un ruido, porque yo he explicado que cuando tú hablas de la ley de compras, es una ley que está conformada por tres partes. Los principios rectores, que son los que obligan a las instituciones a la pluralidad, la libre competencia, buscar el interés social, buscar la mejor propuesta, todo eso. Luego viene lo que es el procedimiento de compra, lo que son los umbrales, el tema de los pliegos, el tema de los plazos, las subsanaciones, todo eso. Y luego lo que es la conformación de la Dirección General de Compras como órgano rector. Nosotros sosteníamos que al momento que nosotros establecíamos que los principios son los que regulaban los fideicomisos, pero en adición, que cada fideicomiso tenía que aprobar un reglamento que tenía que ser validado y aprobado por la Dirección General de Compras y Contrataciones sobre la base de los principios, era más que suficiente. ¿Por qué? Porque al momento que insertamos toda la ley de compra, como se hizo ahora, la ley de compra en un 70% no va a aplicar a los fideicomisos. No puede aplicar. O sea, fácticamente no puede aplicar por la naturaleza del fideicomiso como está estructurada la ley de compra. Pero bueno, nada, así se fue. Y bueno, ya los legisladores son autónomos y tomaron esa decisión. Por lo cual, ya como tú dices, ya ese ruido se quitó. Ya no podemos seguir hablando de que no aplica la ley de compra porque ya está ahí. En cuanto a la ley de acceso a la información, desde el primer momento nosotros establecimos en el anteproyecto que la ley 200-04 aplicaba a los fideicomisos, pero pusimos algo importantísimo. Y es que, salvo los documentos o las informaciones confidencial que estén resguardadas por el secreto fiduciario. La ley 189.11 de Fideicomiso y Mercado Hipotecario establece que la fiduciaria tiene la obligación de proteger información que sea sensible, como por ejemplo, modelo financiero, para evitar el tema de la competencia y para evitar el tema de ataque. Entonces, nosotros lo que hicimos en la ley fue eso mismo. Miren, vamos a regirnos por la ley 200.04 de acceso a la información, salvo aquellas excepciones que establece la 189.11 sobre el secreto fiduciario. Y eso es lo que nosotros hemos tenido. No hemos querido en ningún momento excluir la 200, sino simplemente poner esa excepción para esos casos. Luis José Chávez. Muy bien. Le agradezco particularmente a Sigmund Freud que haya cogido la invitación para dar estas explicaciones. Es importante, lógicamente, que se oigan todas las campanas en un debate tan importante para el país, porque a fin de cuentas no solamente se está definiendo la suerte de un proyecto particular de fideicomiso, como el que se plantea en términos inmediatos en el caso de Pedernales, sino que se trata de una herramienta, de un instrumento que puede servirle al país, a este gobierno y a los próximos. Y es evidente que hay que preparar las condiciones para que eso funcione de manera sostenible, no en esta coyuntura, sino de manera permanente. Ahora, yo quería recordar que cuando se habla de turismo, la gente tiene la idea de que se trata de lo que paga un hotel a sus empleados. Se trata de lo que paga, por ejemplo, un restaurante a sus servidores, ¿no? a sus colaboradores.
realmente hay que recordar que el turismo es una actividad que tiene un impacto transversal en todos los sectores productivos del país, en todo, incluyendo la minería. Incluyendo la minería, que suena extraño, ¿no? Entonces, es bueno recordar ciertamente que aparte de lo que se mide como aporte del turismo al PIB de la República Dominicana, que básicamente tiende a evaluar el empleo, digo, el sector hotelero y el sector gastronómico, es decir, los restaurantes, hoteles y restaurantes. Sí. Aparte de eso, resulta que el turismo es el principal mercado del sector agropecuario de la República Dominicana. Nadie lo ha desmentido, pero Osmar Benítez dijo que el turismo, cuando funciona plenamente, representa un mercado de 40,000 millones de pesos para el sector agropecuario dominicano. Quitémosle el turismo, a ver cuál será la situación del sector agropecuario en la República Dominicana. Quitémosle el turismo, por ejemplo, al sector de la construcción, que no se mide como parte del sector turístico, pero sin duda alguna las construcciones del sector turístico son fundamentales para determinar el nivel de crecimiento de ese sector en la economía. Quitémosle el turismo al comercio en general, quitémosle el turismo al transporte. Entonces, es bueno que veamos las cosas de manera holística. Me gustó esa palabrita, ¿eh? No, eso lo aprendí yo con Bernardo Núñez. Es decir, que tengamos una visión amplia, 360. Así es. Que lo veamos de ese modo, porque si fuera simplemente por lo que pagan los hoteles, bueno, nosotros tienen muchas gracias. Pero señores, si el turismo se desarrolla en Pedernales, se van a beneficiar los pescadores, los productores, los carpinteros, los albañiles, los comerciantes, los negocios informales. Todos los sectores hay, y se va a beneficiar toda la región, de manera que veamos las cosas de ese modo. Luego de decir esto, quisiera preguntarle a Sigmund Freud, ¿cuál es el nivel de desarrollo del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales? Porque la gente tiene la idea de que ahí no se ha hecho ningún hotel, entonces en consecuencia ahí no se ha hecho nada. Pero realmente, ¿a qué nivel va ese proyecto de desarrollo integral desde el punto de vista turístico de Pedernales? ¿Qué se ha hecho para llegar hasta donde estamos? Mira, José Luis, yo siempre respondo cuando me preguntan, ¿y por qué Pedernales no ha arrancado? Yo, ¿cómo que no ha arrancado? Pedernales arrancó hace más de 1 año y medio. ¿Cómo arrancó? Arrancó primero con la conformación, la concepción de un master plan. O sea, sin master plan nosotros no podemos desarrollar un proyecto. Si no sabemos hacia dónde vamos, ¿cómo vamos a iniciar? Nosotros cuando llegamos al gobierno, el gobierno anterior había contratado una empresa para elaborar un master plan que nunca lo culminó. Por tal vez cuestiones de tiempo, no sé, nunca culminó el master plan y lo que nos entregó fue una información muy precaria para nosotros poder trabajar sobre eso. Entonces nosotros tuvimos que hacer una licitación para contratar ingenieros, arquitectos, desarrolladores urbanísticos, expertos en aeropuertos, expertos en energía, en agua, para poder desarrollar un master plan del proyecto general. Eso tomó alrededor de 1 año. Y ese al año pasado, que ustedes recordarán, en Fitur, del año pasado, cuando el presidente de la República estuvo presente, presentamos ya formalmente el master plan de Pedernales, hace exactamente 1 año. Ya terminado, concluido, aprobado por todas las instituciones del lugar, por turismo. Solamente faltaba la licencia ambiental, pero ya había sido emitido todos los TDR, por INAPA, por el Departamento Aeroportuaria, todos los departamentos que eran necesarios para poder nosotros presentar al país y trabajar sobre ese master plan. A partir de la aprobación de ese master plan, entonces nosotros iniciamos las licitaciones de obras de infraestructura de servicios que son necesarias para poder construir un hotel. Si yo no tengo agua, no tengo electricidad, no tengo carretera, es imposible construir un hotel. Iniciaron el proceso de construcción de las vías internas. Y si usted va hoy a Cabo Rojo, usted va a notar la diferencia de lo que era Cabo Rojo hace 1 año a lo que es hoy. Planta de tratamiento, obras hidrosanitarias, todo lo que es la tubería de aguas negras, que eso lo que pasa es que no se ve. Hay que estar ahí, hay que entenderlo. La parte eléctrica, licitamos lo que es la construcción de la subestación y la instalación de la subestación, la línea de alta tensión y toda la red de distribución, el iluminado de la carretera. Todo eso fue adjudicado y se está en proceso de construcción. Si usted va hoy a Cabo Rojo, verá
un dinamismo constructivo que sorprende. O sea, hay que solamente debe ir para ver lo que está ocurriendo allá. Y el 4 de febrero, y aquí el presidente creo que lo dijo esta mañana, pero lo anuncio en este programa, estaremos dando el primer Picasso de los primeros 2 hoteles. ¿De qué compañía serán esos 2? Una hotel será operado por Iberostar y otro hotel va a ser operado por AM Resorts con la marca Secrets. Esos 2 hoteles con alrededor de 1.120 habitaciones cada entre los dos, 560. Entre los dos, 1.120 habitaciones. Okay. O sea, lo que ocurrirá el 4 de febrero cambiará la historia de Pedernales. O sea, ya no estaremos hablando de que, bueno, también hicimos la obra de infraestructura, solamente nosotros entendemos y el que sabe entiende la necesidad de eso, pero ya podrán ver construcciones de hoteles. O sea, en 3 meses verán edificios hacia arriba. O sea, en 2 años que nosotros tenemos, sin master plan, sin autorizaciones, sin licencias, sin estudio, hemos hecho un récord lo que se ha hecho, señores. Aquí. Sí, Lo que Bávaro Punta Cana tomó